Continuando con esta casa no es hotel, estamos hablando esta noche del Frente Amplio con invitados sumamente especiales. José Antonio, el anterior bloque Manuel hacía referencia en cuanto a la dificultad que han tenido todas las vertientes en sumarse en un frente amplio. Tú, ya la anterior vez que estuviste en esta casa no es hotel, nos hablaste que el planteamiento del Frente Amplio tú lo tienes en más o menos desde el 2005, ¿verdad? No es la primera vez que planteas, de hecho, la posibilidad de generar un frente amplio. Pero ahora está resultando un poco complicado que todas las fuerzas confluyan, ¿no? Yo quisiera que nos desarrolles un poco esto. Sí, mira, Manuel creo que ha puesto los puntos sobre ciertas IES que hay que comentar acá. Yo creo que sí, no solo es una situación extrema y excepcional, sino que va más lejos aún. Yo creo que estamos frente a un estado de excepción. Y por lo tanto sí se justifica deponer ciertas diferencias que en democracia, cuando funcionan las instituciones y las reglas de la democracia, son muy pertinentes. Las diferencias entre izquierdas, derechas, socialdemocracia, democracias cristianas, socialistas, comunistas, en fin. Lo que pasa es que las condiciones de competencia electoral hoy son absolutamente asimétricas. Aquí hay críticas de que eso ocurre dentro del Frente Amplio entre Samuel Doria y los demás candidatos. Bueno, eso se multiplica por 1000 si comparamos la condición de competencia de Evo Morales versus cualquier otro grupo de la oposición. Y quiero detenerme ahí un segundo. Yo creo que no solamente estamos frente a un estado de excepción. ¿En qué sentido? Es que en un estado que se aparta de la observancia de la ley, de la Constitución, todas las veces que son favorables o necesarios para su proyecto de poder. El último caso ha sido el famoso de la aprobación de la ley minera, ¿no? Sí, Evo Morales da la instrucción al Parlamento, primer error, primera excepcionalidad, bueno, aunque es tradición en nuestro país, pero no tendría que ser así, instruye que se apruebe una ley sin cambiarle una coma, ¿no? Los parlamentarios hacen algo de su trabajo, descubren que el proyecto de ley tiene varios artículos contrarios a la Constitución, hacen esa observación y resulta que es el ministro de la Presidencia el que frente al conflicto dice pasa a foja cero. No es una competencia del ministro de la Presidencia, él pertenece a otro poder del Estado. Hay un trámite parlamentario, legislativo que ya estaba en curso. En todo caso era el propio Parlamento el que decida suspender el tratamiento de la ley. Con este mero ejemplo quiero llegar yo al tema de fondo. Yo creo que estamos ante una crisis de Estado, incluso voy más allá, ¿no?, del Estado corporativo que se ha erigido durante estos 8 años. No es un Estado plurinacional porque aquí no hay tales actores sociales organizados como naciones y pueblos indígenas que estén interactuando con los poderes del Estado o participando dentro de ellos. Lo que sí hay es un Estado conformado por los intereses particulares de corporaciones sindicales y sociales muy poderosas, cooperativistas mineros, cocaleros, organizaciones campesinas, organizaciones de comerciantes, muchos de ellos ilegales, en fin. Y yo creo que ese modelo de Estado que se ha construido en estos 8 años ha entrado en crisis. La prueba más clara de ello es la crisis del del órgano judicial. Es una crisis de tal magnitud que ni el propio gobierno puede solucionar. O sea, no es el caso donde el poder ejecutivo controla al judicial, no, ya no lo controla. Lo controló durante unos años, ha perdido el control. Las redes de extorsión y corrupción están a lo largo y ancho de todo el poder judicial. Entonces, ahí hay una situación de excepción. Y eso yo creo que nos coloca ante la necesidad de agrupar a las fuerzas democráticas para formar un bloque que tenga capacidad de contrapeso y de diálogo también con el propio gobierno, ante cosas que el propio gobierno no puede resolver. La crisis de la justicia es una de ellas. Restablecer la capacidad fiscalizadora del órgano legislativo es otra tarea pendiente. Y finalmente devolverle al órgano electoral la credibilidad que ha perdido. En esas circunstancias sí creo que se justifica deponer varias diferencias ideológicas, incluso personales, que son a veces más importantes que las de tipo programático, y ir a la confluencia de una gran opción democrática para restablecer un mínimo equilibrio democrático en el país. María Teresa, contigo.
estamos viviendo un estado de excepción. Tú señalas, José Antonio, que vivimos un estado también autoritario. Quiero saber si tú, María Teresa, estás de acuerdo con eso y que me lo comentes. Mira, yo me sumo un poco a los argumentos de José Antonio desde una perspectiva quizás más que prioriza la democracia. O sea, la democracia, por definición, en su ejercicio, es pluralismo y es alternancia. Y creo que ahí entramos en un escenario bien complicado en la situación actual, porque la propia democracia tiene sus trampas. Por ejemplo, la regla de la mayoría, digamos, da estos resultados como los que hemos visto reproducidos en las dos últimas elecciones. Pero a ello hay que añadirle lo otro, ¿no es cierto?, las condiciones favorables y ventajosas que se generan para la reproducción en el poder de una sola opción política, que es un poco lo que está pasando. Y al frente tienes una oposición que solamente ha sido testimonial en estos últimos años, muy fragmentada, con muy poca capacidad de recuperación, etcétera. Entonces, muy perseguida, ¿no? También, entonces en este momento como que se está jugando ese bien mayor, que es devolverle a la democracia su capacidad plural. Es un país diverso, plural, que necesita muchas expresiones, muchas vías de expresión y de representación política. ¿Un Frente Amplio le devolvería al país una pluralidad? Yo creo que un Frente Amplio es un arma de doble filo. Por una parte, creo que permitiría neutralizar este monopolio de la fuerza, simbólico, etcétera, que está ejerciéndose en Bolivia, porque permitiría que espacios como la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no tengan una minoría solo testimonial, sino veraz, que pueda discutir, que pueda modificar leyes, que pueda también tener iniciativas que se lleven adelante, que eso es lo que uno espera en el fondo de un escenario como este. Pero permitiría también la alternancia en el poder. Creo que en varios casos de la historia latinoamericana hemos tenido ejemplos, pero como el porfiriato en México, por ejemplo, que no es sano para la política, para la democracia y para la sociedad, gobiernos de muy larga data, porque la alternancia te permite ser crítico a las gestiones previas, te permite una renovación de liderazgo, o sea, tiene muchas virtudes. Entonces creo que al poner estos bienes mayores, entre comillas, al frente de este escenario, por lo menos disputar una segunda vuelta electoral o por lo menos lograr espacios parlamentarios es clave para la oposición. La oposición no es poca cosa. De acuerdo a la propia teoría política, la calidad de una democracia depende de las virtudes de un gobierno, pero también de la calidad de una buena oposición que sea capaz de ser alternativa y de ejercer justamente estas discrepancias de una manera absolutamente legítima. Pero la otra cara de la moneda de un frente amplio como el que se está planteando es el momento de la gestión. Un poco Manuel llamaba la atención sobre algunos de estos aspectos. Quizás los ejemplos más tristes han sido Podemos durante la primera gestión del gobierno del MAS y el PPB-CN durante esta segunda gestión, más crítico todavía, porque se han convertido, y no es poca la votación que tenían. Podemos llegó con el 28% al Parlamento y el PPB con el 26 y algo, o sea, no son escasas, su presencia no era muy pequeña, pero aparte de que había esta presencia tan fuerte de un partido que no permitía de alguna manera que se expresen estas divergencias, había una gran fragmentación, incoherencia total y dispersión dentro de los propios líderes de la oposición. En el PPB-CN lo que tú tienes en este momento son parlamentarios que actúan prácticamente a título personal porque no se ha logrado una organicidad. Entonces, la otra cara de la medalla de un frente así es que podría disputarle de una manera positiva, digamos, al MAS estos espacios, pero al mismo tiempo, el día después, el día de la gestión gubernamental, aparecen esta otra clase de problemas, ¿no? Por eso se necesitaba hacer un frente no solo basado en buenas voluntades, ni en la recuperación yo creo que no hay cosa más perversa para la política en este momento que esta nostalgia de los 90, ¿no? De recuperación de líderes antiguos, de decir, este es un mal rato. No es así. Creo que a la oposición le falta una lectura mucho más acuciosa de una realidad, de un país que realmente ha cambiado, más allá del MAS, el país se ha transformado y hay necesidad de dar respuestas a la población desde esa transformación del país y no con viejas lecturas de la realidad, que creo que eso es lo que está perjudicando esa posibilidad de armar algo no solamente creíble para la gente a la hora del voto, sino también sustantivo a la hora de gobernar. Bueno, Manuel. voy a tener que disentir en parte con Maritere y en parte total con José Antonio. Claro, yo creo que siempre es una posición ideológica, en todo caso, el significado que uno le da a la democracia. Por supuesto, dependiendo de qué escuela tenga uno, podría privilegiar la idea de la alternancia o la idea de que el respeto a las minorías, ¿no? Pero en general no hay una sola posición respecto a lo que es la democracia, ¿no? Por supuesto que, digamos, la alternancia es una cosa que en Europa preocupa poco. La señora Merkel lleva 3 legislaturas,
Tony Blair estuvo un tiempo apreciable, Felipe González gobernó 14 años, y en general esos son modelos de democracia que se exportan al mundo, y nadie, digamos, tenía mucho miedo de que no haya alternancia. O sea, yo creo que es un factor importante, pero en todo caso para mí no es determinante. O según qué contextos, ¿no? Porque yo no soy muy amigo de modelos de importar y de exportar. Luego también hay otras visiones que entienden que la reelección, digamos, no sé, parte de la Escuela de Salamanca en España, entendía que la reelección era un mecanismo privilegiado de rendición de cuentas vertical, que más bien era el momento y el escenario privilegiado donde la ciudadanía podía decirle, usted lo ha hecho mal, no repite, usted lo hizo bien, repite. O sea, yo creo que ahí podríamos entrar, digamos, en una discusión muy larga. También lo que yo creo que es medio evidente es que los proyectos políticos que plantee la oposición no son responsabilidad del gobierno, es responsabilidad en primer lugar de la oposición, que en esta parte sí coincido con María Teresa. En general me parece que incluso si pudiéramos estar de acuerdo en que una fórmula de unidad sería la ideal, con los elementos que tienes, y digo elementos al querer referirme a trayectorias políticas y líderes propios de una época anterior, de un país anterior, es imposible que el resultado sea el buscado o el satisfactorio, ¿no? Porque además a mí lo que me preocupa es más o menos lo que dices tú, o sea, es necesario y es responsabilidad primera de la oposición, incluso en un escenario desventajoso, saber hablarle al país e interpelar al país que ahora viven. En esa encuesta que sacó Página 7 el 23 de febrero, donde Evo tenía el 45,7, tal, no sé qué, la portavoz, la entonces portavoz del Frente Amplio decía, claro, lo que vemos es una caída constante, lo tengo aquí, una caída constante del apoyo a Evo. La misma nota de Página 7 refutaba la observación de Loyola porque decía, en diciembre de 2012 tuvo 45%, en julio de 2013 tuvo 42,7% y en febrero ahora 45,7%. En todo caso es una constante con un leve ascenso. Entonces, esas declaraciones, digamos, casi de creer una realidad que aunque los datos que se te brindan te la refutan, a mí me preocupa en la línea de, porque yo sí creo que hace falta, por supuesto, una oposición saludable en cualquier gobierno y en cualquier país del mundo, pero lo primero es una oposición que lea el país que tiene. Tú, claro, José Antonio hace una caracterización que hace un poco malévola del corporativismo, que aparte es una vieja tradición de la cultura política boliviana, pero la oposición tiene que ver la manera de hablarle a los cooperativistas, a los gremiales, a los regantes, a los mineros. Puede objetar que el movimiento socialismo no lo haga bien, pero no puede objetar actores que van a ser fundamentales en nuestra vida democrática siempre. Entonces, yo tengo muchos problemas, digamos, con esos elementos, más allá de la meta, digamos, de unidad. Yo creo que con esas verduras no te va a salir una sopa, digamos, como la que tú esperas, y menos si tienes esas premisas equivocadas, coincidiendo solo con ustedes en que, por supuesto, es necesario una oposición sólida, coherente y con un proyecto de país. ¿Qué pasa con el proyecto de país? Mira, yo creo que eso es lo que más falta le hace a la oposición, un proyecto político alternativo que tenga fuerza social y que eso se exprese finalmente en una opción electoral potente. Tú estabas a cargo de la construcción del documento, ¿verdad? Sí, yo estaba a cargo de la comisión de programa del Frente Amplio. Resultado de ello es este documento que se ha hecho público, se ha publicado en los medios y hay una edición también que circula en este formato. Es un documento donde hay muchas coincidencias también con otras fuerzas de la oposición. Por eso cuando dicen que el Frente Amplio no tiene programa, que no tiene principios, los tiene. Con el MAS también, sí, hay varias coincidencias. Yo creo que, como decía Marité, sería un error político gravísimo no reconocer los cambios que han ocurrido en el país en estos 8 años y también antes, ¿no? Es decir, el país viene cambiando aceleradamente desde hace varias décadas, en algunos periodos con mayor intensidad o con una cierta dirección, en otros con otra orientación, pero es un proceso de cambio muy acelerado de la sociedad boliviana. Si tú ves los últimos 60 años, el país se ha urbanizado, ha cambiado su eje económico, se ha volcado hacia el oriente, son cambios de enorme magnitud que tienen también una expresión política. Y en el caso que nos ocupa de las fuerzas, que yo llamo las fuerzas democráticas, en contraposición
a un núcleo de poder que tiene muchos comportamientos no democráticos. Hace pocos días el presidente dijo lo siguiente: los que no son masistas son fascistas. Y Manuel hizo referencia de que se justificaba organizar frente amplios frente a regímenes totalitarios y tal. Esa frase tiene una fuerte connotación fascistoide. Eso creo que cualquiera lo puede admitir, ¿no? Y por lo tanto, es el adversario que tenemos que enfrentar. Y sin embargo, hay que reconocer a esos actores. Estoy de acuerdo con Manuel. El mayor desafío, no solo para la oposición, también para el propio gobierno, es qué hacer con las corporaciones. Esa es la forma más eficaz de organización de la sociedad boliviana. ¿Qué ha hecho el gobierno? Las ha cooptado, les ha dado dinero, las ha incluido en su proyecto de poder, los ha convertido en clientes en lugar de formar ciudadanía. Nuestra propuesta es encauzar esa fuerza de las corporaciones de manera institucional. Una de las propuestas del Frente Amplio es crear el Consejo Económico y Social, como existe en otros países, y eso hace la diferencia, las instituciones, la calidad de las instituciones. Nuestra apuesta es de tipo institucional. Cierro con esto. En Europa también ha habido reelecciones, como dice Manuel. La diferencia es que allí hay instituciones y hay reglas de juego político muy distintas a las que prevalecen hoy en Bolivia. No tanto. No. Sí, sí. Yo quisiera ver no tanto. un tribunal electoral como el de Noruega o el de Gran Bretaña, España, en Italia. Bueno. María Teresa, para ir cerrando el bloque, ¿algún comentario más? Sí, quizás, a ver, como un desafío para la propia oposición en general. Propuestas parece que no es tan difícil construirlas. Es más, hay acuerdos mínimos y creo que por ahí se debe avanzar. Creo que hay necesidad de estas actitudes de desprendimiento de los líderes que han estado pujando electoralmente en el pasado y quizás ver la posibilidad de encontrar, ¿no es cierto?, liderazgos alternativos en la propia ciudadanía. Creo que la población también está necesitando otras señales de la propia oposición, porque siempre se ven a las mismas personas, por lo menos en las encuestas los han posicionado siempre a los mismos, ¿no? Y las encuestas son un elemento de campaña inclusive, ¿no? Y además de eso, creo que hay un factor que los sociólogos destacamos mucho y a veces los economistas y otras áreas de las ciencias sociales no le dan tanta importancia, pero para mí es absolutamente relevante, es el escenario simbólico. O sea, a ratos es más importante lo que queda en la mentalidad de la gente, lo que se muestra a la gente, que lo que la realidad es a veces, ¿no? Entonces, ese escenario simbólico creo que ha sido muy descuidado por la oposición. Creo que el MAS ocupa ahora el centro con una serie de elementos simbólicos, además que han llegado mucho a la gente. Para comenzar, esta frase famosa del proceso de cambios, ¿no?, que ha sido apropiada políticamente y legítimamente también. Pero además de ello hay una serie de elementos que tienen que ver con este campo simbólico, ¿no? Tienen que ver no solo con frases y con hechos, sino también con, por ejemplo, el satélite Tupacatari, la reconquista del mar. Son elementos que llegan muy fuerte a la gente y que creo que ese espacio la oposición lo ha dejado vacío o ha dejado que esté copado por otra alternativa. Creo que los campos de disputa se dan en la lucha política, en el campo económico, pero fundamentalmente en el escenario simbólico, y que creo que ese también es un llamado de atención a la oposición para, desafiar su creatividad. Gracias, María Teresa. Manuel, ya para ir cerrando, como siempre, te quedaste con menos tiempo. No, el tema del... Una pregunta. Sí, sí. A ver, tenemos candidatos preestablecidos. Tanto José Antonio como María Teresa nos hablan de un desprendimiento político. ¿Tú crees que vaya a haber un desprendimiento político de Samuel y de Juan del Granado? Dos cosas muy breves, o sea, bueno, te respondo ahora, pero lo que dice Maritera al final me parece fundamental. Es muy difícil disputar lo simbólico, que por supuesto es fundamental si la oposición quiere llegar a algo, pero casi que invalidas la posibilidad de disputar lo simbólico si tienes, digamos, posiciones de que vivimos un estado de excepción y que nada, porque eso, aunque tú luego de decirlo del estado de excepción digas, bueno, han pasado algunas cosas, ya has enmendado la totalidad, ¿no? Diciendo como aquí, y incluso el mismo concepto de Frente Amplio me parece eso, ¿no? Porque al final es como decir, no, en realidad nosotros vamos a proponer una alternativa al MAS, pero es tan abominable que hace falta que nos juntemos todos y refundemos todo de nuevo. Entonces yo sí creo, digamos, que para poder disputar lo simbólico tienes que reconocer la legitimidad de ese nuevo imaginario. Y al reconocer la legitimidad de ese nuevo imaginario que regula la vida social, tienes de alguna manera que reconocer, y quizá de alguna manera mayor a la que la oposición está dispuesta,
la centralidad del actor político más a la hora de construir ese imaginario en el que se representa a día de hoy la mayoría de la gente del país. Y para responder a lo tuyo, a mí me parece, digamos, que el camino de la unidad opositora tiene muchos más obstáculos si de pronto hay candidatos presidenciales que ya se sientan a negociar. O sea, yo, Juan, soy candidato, yo, Rubén, soy candidato, yo, Samuel, soy candidato, y de pronto nos vamos... O sea, yo creo que es casi un blindaje para el ego que ya seas o sea, candidato, y eso esté en la mesa. Me parece que es justo ir en contra de la hoja de ruta que tendría un proyecto de unidad. Muchas gracias, Manuel. Quédate con nosotros, ya volvemos en el último bloque de esta Casa No es Hotel.